En relatos de historias asombrosas te hablaré sobre los fantasmas. Dime algo, ¿piensas que existen o quizás no? Bienvenidos. No hay que temer a los muertos porque están muertos. A quienes debemos temer es a los vivos. ¿Qué pasaría si te dijera que los muertos en realidad sí pueden hacernos daño? ¿Qué harías si los muertos resultaran ser más peligrosos que los vivos? El día de hoy te voy a contar 4 historias reales de fantasmas que, aunque no lo creas, causaron daño físico a sus víctimas. Son 4 historias llenas de terror y misterio. 4 historias que te harán replantearte todo lo que pensabas que sabías sobre los muertos. Estas no son las típicas historias de espíritus inofensivos que solo hacen ruido en la noche. Son relatos de encuentros sobrenaturales que dejaron huellas físicas y psicológicas en las personas que las vivieron. Acompáñame a través de estos oscuros pasajes de lo inexplicable, pero te advierto, puede que después de esto no vuelvas a ver la oscuridad de la misma manera. Yo soy Charlie Uribe y esto es Relatos de Historias Asombrosas. Desde el misterio y la intriga, el caso de Enfield Poltergeist en Inglaterra en la década de 1970, una familia experimentó una serie de eventos paranormales aterradores. Los niños de la familia fueron presuntamente levantados en el aire y la actividad violenta atribuida al fantasma llegó a tales extremidades que la policía tuvo que ser llamada varias veces. Hubo una vez en una modesta casa adosada en Enfield, Inglaterra, donde los sueños de una familia se convirtieron en pesadillas. Durante los años 70, una ola de terror inexplicable se apoderó de sus vidas. Los sucesos que ocurrieron allí han sido grabados en las páginas del misterio paranormal, como el caso Enfield Poltergeist. Una escalofriante historia que ha resistido la prueba del tiempo y sigue inquietando a quienes se atreven a sumergirse en sus detalles. Era el año de 1977, una época de pantalones de campana y música disco. Pero para la familia Harper, la normalidad se desmoronaría pronto. Todo comenzó de manera sutil. Ruidos sordos, objetos desplazados, pero luego la situación se intensificó. Los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, volando a través de las habitaciones como seres poseídos por una fuerza invisible. Las niñas Harper, Margaret y Janet fueron las más afectadas por estos sucesos paranormales.
Las escenas más perturbadoras siguieron cuando las hermanas fueron presuntamente levantadas en el aire por una fuerza invasora. Los testigos presenciales descubrieron cómo las chicas flotaban por encima de las camas, un espectáculo aterrador que dejó una impresión duradera en todos los presentes. Las manifestaciones violentas se intensificaron a tal grado que la policía tuvo que ser llamada varias veces. ¿Qué podrían hacer los agentes de la ley frente a un enemigo intangible? Incluso ellos quedaron desconcertados por los inexplicables acontecimientos que desafiaban todas las leyes de la naturaleza. Las voces guturales que emergían de la pequeña Janet se convirtieron en una característica escalofriante de esta historia. Eran sonidos ásperos y graves, palabras que parecían provenir de una entidad antigua y enfurecida. Los investigadores de lo paranormal, fascinados y temerosos, registraron estos fenómenos, construyendo un catálogo de pruebas que aún hoy resulta perturbador. Esta es la historia de Enfield Poltergeist, un capítulo aterrador de la historia paranormal que provocó un debate mundial. ¿Fue un engaño bien orquestado o la familia Harper estaba realmente en la mira de una entidad oscura e invisible? Aquellos que han examinado el caso siguen divididos, pero una cosa es segura: algo espeluznante ocurrió en esa modesta casa de Enfield. La oscuridad puede acechar en los rincones más inesperados, y como advierte el caso Enfield Poltergeist, a veces, incluso en la seguridad de nuestro propio hogar, somos vulnerables a los susurros del otro lado. El caso Danny Poltergeist. En la década de 1990, en Florida, una familia informó que su hijo de 6 años, Danny, estaba siendo atormentado por una presencia sobrenatural que dejó marcas de rasguños en su cuerpo y los dejó totalmente atormentados. Una oscura sombra se cernió sobre una familia aparentemente ordinaria. Una historia tan aterradora como cautivadora, conocida ahora como el caso Danny Poltergeist, ha dejado una marca en la crónica de lo inexplicable. Era una familia feliz como cualquiera otra, hasta que su hijo de 6 años, Danny, empezó a experimentar sucesos inquietantes noche tras noche. Su sonrisa se desvanecía y los sueños pacíficos daban paso a terrores nocturnos. A través de los ojos de Danny, el hogar familiar se transformó en un laberinto de sombras y miedos. Las pesadillas de Danny pronto traspasaron los límites del sueño.
laberintos de sombras y miedo, una presencia invisible comenzó a atormentarlos. Esta entidad, que solo Danny parecía ver, se hacía cada vez más agresiva, dejando marcas de rasguños en el pequeño cuerpo de Danny, como un depredador jugando con su presa. Las señales de una lucha inmaterial grabadas en la piel del niño eran las pruebas silenciosas de una batalla sobrenatural. La familia, horrorizada y desconcertada, intentó desesperadamente buscar ayuda. Los investigadores paranormales se adentraron en la casa, sus aparatos zumbando y parpadeando en la oscuridad, tratando de captar algo que el ojo humano no podía ver. Pero la entidad que atormentaba a Danny parecía burlarse de ellos, escondiéndose en los rincones más oscuros de la casa y del corazón del niño. Los gritos de Danny retumbaban en las habitaciones de la casa, sus ojos amplios por el terror de algo que nadie podía ver. La sensación de impotencia inundó a la familia, viendo cómo su hijo luchaba con un enemigo intangible y malévolo. El caso Danny Poltergeist es un sombrío recordatorio de lo poco que sabemos sobre un mundo que nos rodea. A veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción, y los fantasmas de nuestras pesadillas pueden adquirir formas muy reales. En la insondable oscuridad que yace más allá de nuestra comprensión, hay fuerzas incomprensibles, como nos muestra el caso de Danny, incluso en los lugares más seguros, nuestros hogares. No estamos completamente a salvo de los susurros del otro lado. Puede ser nuestro único compañero en una batalla contra lo invisible, en la lucha contra lo desconocido. ¿Quién puede decir qué monstruos se esconden en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse? El caso Mackenzie Poltergeist, en Edimburgo, Escocia. La tumba del abogado George Mackenzie es famosa por su actividad paranormal. Los visitantes han reportado ser empujados, mordidos y rasguñados, e incluso han salido con marcas de heridas inexplicables. En las oscuras calles adoquinadas del antiguo Edimburgo, donde las sombras parecen susurrar viejas historias, yace un lugar temido, una morada de la muerte que se ha convertido en un faro para lo desconocido. Este lugar es la tumba de un abogado, George Mackenzie. Pero las leyendas le han otorgado un apodo más fulminoso, el Poltergeist Mackenzie. La vida de George Mackenzie es un recuerdo lejano, pero su legado persiste como un escalofrío constante que se desliza por la espina dorsal de Edimburgo. Los visitantes de su tumba, atraídos por la oscuridad o por la sed de aventura, han informado que experiencias que van más allá de lo común, susurros de viento inexplicables, de empujones invisibles, de mordiscos y rasguños que desafían la razón, maravillados y aterrorizados, han salido de aquel lugar con marcas y heridas que nadie puede explicar. Imagínate ahora, caminando por el viejo cementerio, la bruma oscureciendo el camino. Sientes una presencia, como si algo o alguien te observara desde las sombras. De repente, una fuerza invisible te empuja.
Una mordida fantasmal en tu brazo, un rasguño en tu piel que no tiene fuente visible. El aire se vuelve más frío, sus latidos se aceleran y las marcas en tu piel son la prueba de un encuentro que nadie creería. Los investigadores paranormales han abordado el caso Mackenzie Poltergeist con fascinación y respeto. Las cámaras, las grabadoras de voz y los medidores de campo electromagnético son solo herramientas en el intento de comprender algo que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hace que este fantasma sea tan violento? ¿Es realmente el espíritu de George Mackenzie perturbando el terror más allá de la tumba? El caso Mackenzie Poltergeist es un enigma apasionante que rompe las fronteras entre lo vivo y lo muerto. Una prueba de que el misterio y el terror pueden resistir en los lugares más insospechados. No hay barreras para lo desconocido y a veces ni siquiera la muerte puede detener el impulso de causar miedo. Las historias perduran y la tumba de George Mackenzie sigue en pie, un monumento a lo inexplicable. Es nuestra búsqueda de respuestas. Tal vez nos enfrentemos a una pregunta aún más perturbadora. ¿Estamos realmente solos? ¿O compartimos este mundo con fuerzas que solo se revelan cuando el miedo está en el aire y la noche es más oscura? Como el caso de Poltergeist Mackenzie, la respuesta puede ser más aterradora de lo que jamás podríamos imaginar. El caso del ente, basado en los supuestos sucesos vividos por Dory Vider en la década de 1970 en California, según allá, fue atacada y agredida físicamente por entidades invisibles, llegando a afirmar que fue sexualmente asaltada por esas entidades. Su caso inspiró la película de terror de 1982 llamada El Ente. El sol bañaba a California en los años 70, pero una mujer, Doris Vider, una oscuridad abrumadora y aterradora había invadido su hogar y su vida. Hablamos del caso conocido como El Ente, un evento tan extraordinario y espeluznante que inspiró la famosa película de terror de 1982. Sin embargo, lo que la pantalla grande mostraba no llegaba a captar completamente el terror que Doris vivió en su mundo real. Doris, una madre soltera en una lucha constante contra la adversidad, comenzó a experimentar incidentes inexplicables que iban más allá de la simple mala suerte. Puertas que se cerraban solas, objetos volando por el aire, pero eso era solo el principio. Los sucesos comenzaron a tomar un giro oscuro y aterrador. Los entes invisibles comenzaron a atacarla, a agredirla físicamente e incluso llegaron a perpetrar asaltos sexuales contra ella. Estás solo en tu hogar intentando mantener la calma y brindarle seguridad a tus hijos, y de pronto
Estás luchando contra fuerzas invisibles y entidades que atormentan sin cesar a tu familia. Tu casa, tu santuario, se convierte en un calvario inimaginable. Cada sombra se torna amenazante. Cada ruido en la noche es un presagio de horror. No hay escape, no hay refugio y no hay nadie que pueda ver o entender el tormento al que te enfrentas. Los parapsicólogos y expertos en lo paranormal que se acercaron al caso quedaron perplejos. Observaron luces inexplicables, vieron cómo la propia Doris parecía levitar y atestiguaron el miedo crudo que se apoderaba de la casa. Pero la naturaleza invisible de los agresores de Doris les impedía ofrecer cualquier ayuda real. El caso del ente nos obliga a enfrentar una de nuestras más profundas y oscuras preocupaciones. ¿Qué sucede cuando las fuerzas que nos aterrorizan no se pueden ver, no se pueden combatir y no se pueden explicar? Nos lleva a las profundidades del miedo humano y nos muestra cuál frágil puede ser nuestra percepción del mundo. El misterio del ente sigue sin resolver y Doris Bitter llevó sus experiencias y heridas al silencio de la tumba. Pero su historia nos recuerda que el horror puede tomar muchas formas y a veces invisibles e intangibles y atacar donde más nos duele, en nuestro propio hogar, con nuestra propia familia. El caso del ente nos muestra que a veces las peores pesadillas no están debajo de la cama o el armario, sino en la misma atmósfera que respiramos. A veces el miedo no tiene rostro y eso es lo que lo hace aún más aterrador. Soy Charlie Urife y esto fue Los fantasmas existen, aquí en Relatos de Historias Asombrosas. Hasta pronto.